Hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por el alto privilegio que Él me concede de poder participar de este hermoso privilegio. Quiero decirles que el Señor nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha ayudado, y espero que a todos ustedes también. Me gozo al estar participando con ustedes de la palabra de Dios. Y yo quiero que por favor vayamos al libro de Ezequiel, si son tan amables. Si tienen su Biblia, por favor, pongan su Biblia ahí en sus manos, porque es importante que nosotros todos podamos tener la Biblia y leer la palabra. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 al 21, son quizás 9 textos, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su propia justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedara desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Versículo 17. Y si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: espada, pasad por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y peste, para cortar de ella hombres y bestias. Esta es una palabra que se cumplió realmente en esa época, porque fue una palabra dada para los habitantes de Jerusalén. Yo quisiera que meditáramos en estos 3 hombres. ¿Cómo eran estos 3 hombres? Noé, Daniel y Job. Porque dice que si él destruyera a todas las personas y a todos los animales, las bestias, solo ellos quedarían. Pero yo quisiera que por favor pensáramos en quién fue Noé. Y nosotros bien sabemos eso, de que fue el que construyó el arca y que pasó después del diluvio con su familia. Pero dice en 2 Pedro capítulo 2 versículo 5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Aquí el apóstol Pedro califica a Noé como pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Un predicador, uno que anuncia, uno que da la palabra, que participa la palabra de Dios a otras personas. Y Noé también fue obediente,
construyó el arca, con fe construyó el arca porque nunca había llovido. Y él hizo esas arcas, pasó 120 años predicando y haciendo el arca junto con su hijo, su esposa y posiblemente sus nueras. Pero lo que vemos que Noé era pregonero de justicia, era predicador de la palabra. No se necesita ser pastor, evangelista, maestro, lo que sea, para predicar el evangelio. Si lo que necesita es amor por las almas, por un mundo perdido. Dice que Jesucristo, cuando veía las multitudes, tenía compasión de ellas, porque las veía como ovejas que estaban dispersas y que no tenían pastor. Y a causa de eso es que Jesucristo también predicaba. Y también Noé predicó, pero no estuvo en él. Él predicó con fe, con amor, pero no se convirtió ni uno tan solo. Y entonces dice que solo él se salvó y su familia. Pero en esa época de Jerusalén estaba tan corrompida la situación que dice que si Dios mandaba 4 juicios, nadie se salvaba, solo Noé, Daniel y Job. Yo quisiera que viéramos quién era Daniel. Daniel, ya para este tiempo de Ezequiel, en esta época, Daniel, ahí estaba, ya era un hombre experimentado, ya era un joven varón de deseos, de buenos deseos. Pero el calificativo que Dios le da a Daniel es muy amado. En 3 veces en el libro de Daniel, en el capítulo 23, 9:23, en el capítulo 10:11 y 10:19 de Daniel, 10:19, en estos 3 versículos se califica a Daniel como muy amado de Dios. Ahora, ¿por qué Daniel era muy amado de Dios? ¿Por qué Daniel era muy amado de Dios? Porque Daniel amaba a Dios. Jesucristo dijo en cierta ocasión, el que me ama, y eso está en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 23, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Daniel era muy amado de Dios, porque amaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Amaba a Dios más que a él mismo, amaba a Dios más que a él mismo. Y entonces si alguien ama a Dios más que a su propia vida, de seguro que Dios lo tiene que amar, ¿verdad? Dios lo tiene que amar. Y fíjense que Daniel dice que si hubiera pestilencia en la tierra, o hambre, o juicios, espada, todos iban a perder en Jerusalén en esa época, menos Noé y Daniel. Y el otro que aparece es Job. Job, todos sabemos de Job, ¿verdad? En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído, dice, de la paciencia de Job. ¿Cuánto sufrió Job? Un montón de cosas, un montón de situaciones, enfermedades, desprecios. Y nosotros podemos leer el libro de Job, tal vez en un día, en 2 días o en 3 días, no sé, en una semana posiblemente. Pero la enfermedad de Job no duró una semana. La enfermedad de Job duró meses. Y entonces, pero él tuvo paciencia, no renegó. Él dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Cada vez que le llevaban una mala noticia, él decía, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Hasta que quedó sin nada, sin hijos, sin ganado. Todas las riquezas desaparecieron, sin salud. Eso fue lo más terrible, sin salud. Todos lo despreciaban. Y es más, todos decían que era un hombre pecador, porque se había enfermado, todos los amigos decían que había pecado. Y Job sabía de que su corazón había sido íntegro. Cuando Satanás llegó,
Le dijo Dios que no sabes de que él es un hombre recto, temeroso de Dios, honrado, y un montón de calificativos que le da ahí, que saca 10 Job, pero con todo y eso pasó por esa gran prueba, pero él tuvo paciencia. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 19, Jesucristo dijo que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Eso dijo Jesús, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Estamos en este momento de crisis, ¿verdad? Difícil. Y hay gente que se desespera, ya quiere salir corriendo, que quiere salir, hemos visto en otros países, ¿verdad? Ya están yendo quizás a las playas. Aquí en nosotros a veces vemos que la gente quiere salir y se desespera. Pero nosotros los cristianos dicen que tenemos que tener paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Dice que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza son los frutos, el fruto del Espíritu. Así es que Job también, y ahora algo importante que yo quiero ver es que Dios, después de que dice que solo Noé, Daniel y Job, pero ya en el versículo 22 hay un cambio y dice esto, mire, dice no solo Noé, no solo Daniel, no solo Job, fíjese de que él tiene un remanente. Dice el versículo 22 del 14 de Ezequiel 14, 22. Sin embargo, dice, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolaré cuando viereis su camino y sus hechos y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Fíjense de que en el libro de Jeremías, capítulo 24, está una visión. Yo no sé si podemos ver aquí. Jeremías 24, versículo 2, dice el 1, al final del 1, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, Babilonia, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y los que moran en la tierra de Egipto. Los higos buenos representaban a los que fueron llevados a Babilonia. Allí iba Daniel, allí iba Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y iban como muchos, pero muchos. Y los que se quedaron eran los higos malos. Los buenos fueron trasladados. Los buenos fueron trasladados. Hubo un traslado. Los buenos fueron llevados y los malos se quedaron. Yo quisiera, por favor, de que viéramos en Mateo 24, por favor, en Mateo 24, versículo 38,
Dice así, ya estamos terminando, hermano. Mateo 24:38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Fíjese que estaban comiendo y bebiendo. O sea, eran fiestas, eran orgías, eran borracheras. Y cuando dice casándose y dándose en casamiento, quiere decir de que al mismo tiempo que se estaban casando, ya estaban haciendo el contrato con el otro o con la otra. Como diciendo, yo me voy a casar ahorita, pero después yo me voy a casar contigo. Solo voy a quitarle a este con el que me voy a casar un poco de dinero que tiene y lo mato o lo que sea. Esa era la situación del día de Noé. En los días de Noé así era la cosa. Se casaban, pero no por amor. Se casaban por interés de quitarle el dinero, como lo vemos ahora, ¿verdad? Ahora se mira mucho eso, ¿verdad? Que se casan y a los 3 meses ya están divorciando, no sé cuánto tiempo ya están divorciando, y ya le quitaron la mitad del dinero a la otra persona, ya sea un hombre o una mujer, ¿verdad? Y entonces así era, no había amor verdadero, no había sinceridad, sino que todo era componendas, todo era astucia, todo era planes malvados. Dice, porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 24:40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Un traslado va. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y ahí estaban los higos buenos y los higos malos, los que fueron trasladados a Babilonia para que fueran luz a las naciones, para que fueran representantes de Dios, para que sirvieran de lumbreras allá en Babilonia, para que fueran testimonio a todo el mundo. Y regresaron, unos regresaron y empezaron a edificar otra vez el segundo templo de Jerusalén en la época de Zorobabel. Y dice que cuando construyeron el segundo templo, unos lloraban, otros se reían, unos se gozaban y otros lloraban, porque unos decían, estamos construyendo, pero otros lloraban porque decían, no, este templo no se parece ni la mitad a lo que era el templo de Salomón, al primer templo. Pero regresaron a Jerusalén. Ya estaban bien viejecitos cuando regresaron, porque los judíos, algunos duran. Yo conocí un judío que tenía más de 100 años. Éramos era un hermano en Cristo. Voy a decir el nombre. Víctor Basil Daher. Y era un hombre que de Dios había recibido a Cristo y fue un gran predicador aquí en El Salvador. Gran predicador. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe para todo aquel que cree en Jesucristo. Todo aquel que cree en Jesucristo recibe esa bendición que tuvo Noé, esa bendición que tuvo Job, esa bendición que tuvo Daniel, recibe si se entrega, si ama al Señor, si le sirve al Señor, si desea las cosas de Dios. Porque el Señor no ha cambiado. Él es el mismo ayer y por todos los siglos. Y Él quiere, y Él viene por un pueblo que no tenga manchas ni arrugas. Él es el que nos plancha, hermanos. Él es el que quita las arrugas. Él es el que por su misericordia nos hace nuevas criaturas. De nosotros no podemos hacer nada, pero Él sí puede hacer en nosotros todo lo que Él quiere, porque para Él no hay nada imposible. Él nos ha dado vida, y vida en abundancia, nos ha resucitado, nos ha sacado del sepulcro donde nos encontrábamos,
en la posilga, en el pecado. David dijo que lo había sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, dice él, y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿de quién temeremos? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el que nos da la victoria. Para eso Él murió por nosotros. El justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Gracias, Padre, porque tú trasladaste a ese pueblo y vemos aquí, ¿verdad? 2 mujeres estarán moliendo, dice, en un molino, y la una será tomada y la otra dejada. La trasladó al reino de los cielos. 2 en el campo estarán, el uno será tomado y el otro dejado. Los hijos buenos se van y los hijos malos se quedan. Pero el Señor quiere que todos seamos hijos buenos. Ese es el deseo de Dios. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si cuando hay arrepentimiento, ya no queremos volver a hacer las cosas por las cuales nos arrepentimos, ¿verdad? Y si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, la sangre de Cristo ha venido para darnos vida eterna, salvación. Padre, gracias te doy, Señor, en esta hora, Señor, porque tú estás con los brazos extendidos, esperando todavía, Señor. La puerta todavía no se ha cerrado, el tiempo de los gentiles todavía no se ha cerrado. Va a haber un momento en que la puerta se cerrará completamente, ya no habrá oportunidad, pero ahora tú estás esperando. Si hay alguien en esta hora que quisiera entregarse a Cristo, esta es la hora de buscar al Señor y decirle: Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, yo te recibo en mi corazón, recibe